Buenos días, mi nombre es Rafael Rubio, director general de Alacero. Como ustedes saben, el próximo diciembre 11 se cumple 15 años de la incorporación de China a la OMC. Y este aniversario es un buen momento para analizar qué ha pasado a lo largo de estos años. Yo creo que hay dos formas de poder analizarlo. Por un lado, la incorporación de China a la OMC le facilitó participar en el comercio internacional. Y el segundo es que a lo largo de estos 15 años se le permitió a China transitar de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. Y creo que es importante tratar de ver cuáles han sido los resultados. Con respecto a lo primero, no hay duda, China es una potencia comercial. De representar el 6% de la exportación en 2003, en 2015 ya era el 13%. En el lado de las importaciones, de representar un 5% en 2003, ahora representa el 11%. Y lo mismo sucedió con la industria del acero, en donde China se ha convertido en el principal país productor, representa 50% de la producción mundial, principal líder exportador, con más de 100 millones de toneladas por año, pero además generó una sobrecapacidad del orden de 450 millones de toneladas. En el segundo aspecto, la transición de China a una economía de mercado, yo creo que aquí el resultado, el veredicto y la opinión de una gran mayoría de países es que China no ha completado su transición a una economía de mercado. Quisiera abordar el tema desde la perspectiva de tres preguntas. La primera de ellas ¿es China una economía de mercado? Y creo que la respuesta se va a dar a nivel de cada país miembro de la OMC. Algunos países como Australia, Islandia, Suiza han reconocido a China como economía de mercado. Pero hay otros, Europa, Estados Unidos, México, Japón, la India, que no han reconocido a China como economía de mercado. Aún más, países como Estados Unidos han afirmado categóricamente que no van a reconocer a China como economía de mercado. Y una manera sencilla de poder evaluar si esto es correcto o no es aplicando los criterios que tiene el gobierno mexicano para evaluar este tipo de economías. El primer criterio, que la moneda del país sea convertible de manera generalizada en los mercados internacionales. Segundo criterio, que los salarios se establezcan mediante negociación libre de empleados y trabajadores. Tercer criterio, que las decisiones sobre precios, insumos, producción, etcétera, se adopten por las señales del mercado y no por las decisiones de los gobiernos. El cuarto, que la industria en cuestión tenga libros de contabilidad y que sea factible auditarlos de acuerdo a las normas internacionales. Y el quinto, que los costos de producción y la situación financiera no sufra distorsiones significativas. Cuando uno hace el análisis de la situación económica y comercial de China, es claro que no se cumplen estos 5 criterios que en este caso aplique el gobierno mexicano. Y yo creo que es importante tratar de sintetizar esta situación en que lo que hemos visto a lo largo de estos 15 años es la mano visible del gobierno y no la mano invisible del mercado. La segunda pregunta que quisiera tratar de responder es ¿por qué es relevante esta situación? Y aquí hay dos perspectivas. La primera es cómo este concepto de economía de mercado se relaciona con las investigaciones de prácticas desleales por dumping o por subsidio. Y este tema se centra en el artículo 15 del Protocolo de Adhesión de China, que como ustedes saben ha sido sujeto de múltiples interpretaciones legales y diferentes análisis por parte de analistas jurídicos. Y el resultado es que realmente no hay obligación para que un país reconozca automáticamente a China como economía de mercado, sino que va a ser una decisión por cada uno de los países miembros de la OMC, o bien se va a dar en el mecanismo de solución de disputas en los próximos 3 a 5 años. El segundo punto por el cual es relevante es por la presencia creciente del acero de China en América Latina. Como sabemos, China ha tenido una participación creciente hasta llegar a representar el 12% del mercado latinoamericano, con una importación del orden de más de 9 millones de toneladas. Y esta situación
frente a estas importaciones en condiciones desleales ha propiciado que los gobiernos reaccionen llevando a cabo investigaciones de prácticas desleales. Al punto que en la actualidad América Latina tiene 36 resoluciones vigentes por parte de los gobiernos latinoamericanos y hay 11 investigaciones en proceso. Sin embargo, es importante destacar que América Latina no es la excepción. A nivel mundial, China es el país más acusado por este tipo de prácticas comerciales. De hecho, en materia de productos de acero, a nivel mundial existen 107 investigaciones resueltas, vigentes actualmente, y hay 29 casos más en proceso. Es decir, China es el país más acusado a nivel mundial. Y la segunda perspectiva es, desde un punto de vista más amplio, el cómo enfrentar a las empresas chinas en el mercado con sus ventajas artificiales y con los apoyos del gobierno. Y esto me lleva ya a la tercera pregunta, que es, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a reaccionar los gobiernos de América Latina frente a estos 15 años de transición? Y lo que no hay duda es que frente a la realidad de que China no es una economía de mercado, los gobiernos de la región deben reflexionar de cómo aplicar una política integral para poder enfrentar a la siderúrgica china, ya que hay un riesgo creciente de un daño irreversible a la industria siderúrgica y a su cadena de valor. Y el punto central de esa política integral debe ser el llegar a tener un campo de juego parejo frente a las empresas chinas. No es posible que las empresas privadas de América Latina compitan contra el gobierno de ese país. Y esto me lleva al comentario final. No hay duda de que China no es una economía de mercado y que ha buscado imponer un modelo económico que no es el del mercado y cuyo efecto ha sido que la generación de valor y millones de empleo se han ido a China.